Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Puede el ser humano conocer la voluntad de Dios? Seguramente una respuesta fácil de alguien que dice ser creyente, pues sí. Pero si la persona no es creyente, quizás su respuesta sea diferente. Lo cierto es que este es un tema trascendental en la vida del ser humano y por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo vale la pena sobre este tema. Quiero empezar por leerles lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe. Bueno, aquí el salmista está declarando algo que deberíamos considerar en nuestro corazón. Es importante hacer la voluntad de Dios como Él nos enseña, porque Él es Dios. Entonces a Dios hay que obedecerlo, haciendo su voluntad. Y nada mejor que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe a ese camino. Pero al leer este pasaje surgía una pregunta en mi mente. Si los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y están tan lejos del hombre como el oriente del occidente, ¿puede realmente el ser humano conocer la voluntad de Dios? ¿Será que al pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad dependemos totalmente de Él por nuestra incapacidad de conocer su voluntad? Espero que estas preguntas tengan sentido para usted y valga la pena examinar un poco lo que dice la Biblia al respecto para aclarar el punto. De todos modos es de lo que quiero compartirles en este día, tomando como base lo que Dios dice en la Biblia. Lo primero que tendría que decir es que si Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, eso tiene que ver no con la capacidad de conocer su voluntad, sino con nuestra capacidad de hacerla espontáneamente. Recuerde que el hombre es lo que piensa, y si nuestros pensamientos están alejados de Dios, pues no somos tan cercanos a Él como para querer hacer su voluntad. Usted hace la voluntad de alguien quien es cercano a usted. Yo creo que de manera natural el hombre no puede conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues es sencillo, porque con un espíritu muerto es imposible que esto suceda, como lo dice lo suficientemente claro el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto, en los capítulos 1 y 2, cuando habla del Cristo como sabiduría y poder de Dios. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, abro comillas, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, cierro comillas. Y más adelante en el capítulo 2 dice, abro comillas, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Cierro comillas. Es contundente lo que Dios declara por medio de Pablo. El hombre natural, es decir, el que no cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida, no puede entender la voluntad de Dios. No se trata ni siquiera de que no quiera, sino que no puede. No tiene la capacidad
para poder hacerlo. Y de otra parte, como planteamos al principio, si dependiéramos de Dios para conocer su voluntad, se vería seriamente comprometido el valor moral del Evangelio. Pues si Dios no nos lo deja saber, pues no sería pecado no hacer la voluntad de Dios. Y precisamente en esto radica el valor moral de lo que enseñó el Señor Jesucristo, en que no hacer la voluntad de Dios es desobedecerlo, y desobedecerlo es lo que Dios llama pecado. Pero entonces tenemos que volver al principio. ¿Cómo puedo conocer la voluntad del Señor? Bueno, es conveniente para tener claridad al respecto y entender lo que Dios dice en la Biblia, en Romanos 12:2, abro comillas, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cierro comillas. Mis queridos, el principio de todo este asunto radica en la lectura constante de la Biblia para familiarizarnos con lo que Dios dice en ella, pues esta es su voluntad para toda la especie humana. No solo para los creyentes, no para los cristianos, o los católicos o los ortodoxos, para toda la especie humana independiente de lo que crean o no crean. Este libro, la Biblia, tan descalificado por muchos, tan vilipendiado por tantos, escrito por hombres, sí es cierto, fue escrito por hombres. Dios es espíritu puro y la escritura es algo que Dios le ha permitido al hombre desarrollar. Entonces la Biblia fue escrita por hombres, pero también es cierto que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, a quienes se les reconoce como escritores sagrados, y en un periodo de más de 1200 años, personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, lenguas, naciones, de distintos continentes, además de un nivel educacional y orígenes diferentes. Y precisamente, a pesar de todo esto, ese libro sigue existiendo. Se ha mantenido vigente, a pesar de las miles y miles versiones que se han hecho y que siguen haciéndose en diferentes lenguas modernas, con diferentes motivaciones y diferentes intenciones. Y sin embargo, es 100% aplicable a toda cultura, lengua y nación actual. Es cierto que la voluntad de Dios se manifiesta de muchas maneras, no solo a través de la Biblia. También se manifiesta por medio de la oración, por medio de las circunstancias que rodean nuestra vida, por medio de la paz que nos dejará el Señor, no como el mundo nos la da. Vale decir, esa paz es como un termómetro de obediencia o de seguir la voluntad de Dios. Pues cuando perdemos la paz del Espíritu, es quien nos está diciendo que debemos examinarnos, pues en alguna forma estamos abandonando la voluntad de Dios. La paz espiritual solo se consigue cuando estamos en la voluntad de Dios. También es posible que la voluntad de Dios se revele por medio de consejeros, pero no cualquier consejero, no por el que se autodenomina consejero libremente, sino consejeros piadosos, experimentados, conocedores de la Biblia. Y aunque con menos frecuencia, la voluntad de Dios puede revelarse por medio de visiones o sueños. No es tan frecuente, pero puede pasar. Pero volvamos a lo que dice Romanos 12:2, pues allí hay claves importantes que nos permitirán seguir su voluntad y gozar de sus bendiciones. Recuerden que dice,
no se amolden al mundo actual. ¿Qué significa esto? Bueno, es lo mismo que decir no nos dejemos llevar por los pensamientos de los demás o las mayorías. Mucha gente hace las cosas porque otros las hacen y porque está de moda o porque alguien les dice que como todo el mundo lo hace, eso no tiene nada de malo. Escuchen bien, si Dios dice algo prohibiéndolo, eso no se puede hacer, incuestionablemente. Si Dios dice algo diciendo que se puede hacer, con total libertad podemos hacerlo. Pero si Dios no dice que lo prohíbe o no lo prohíbe, es un tema que deja a la conciencia. Pero la conciencia únicamente operará cuando está en una persona libre de maldad, de corrupción, una persona de limpia conciencia. La voluntad de Dios y lo que Él dice está por sobre lo que diga cualquier persona, por poderosa que parezca, por autoridad que diga tener o que crea tener. La voluntad de Dios no es cuestionable ni debe estar expuesta a los argumentos de nadie, porque Dios está por encima de todos y de todo. Es importante renovar todos los días nuestra mente, nuestros pensamientos, por medio de la lectura y el estudio de lo que Dios dice en la Biblia. Cada día aprenderemos algo nuevo, así sea en un pasaje que ya hemos leído o nos sepamos de memoria. La voluntad de Dios no debe ser cuestionada por el hombre. Si Dios dice algo, eso es así. No hay ninguna razón, no hay ningún poder, ninguna capacidad en el ser humano para cuestionar lo que Dios dice. Si así actuamos, ocurrirá lo que Dios dice que es su voluntad. Es decir, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Podríamos hablar durante mucho tiempo acerca de los niveles de la voluntad de Dios, de la voluntad permisiva de Dios y cosas por el estilo. Pero esos son distractivos. Lo cierto es que la voluntad de Dios fue manifiesta al hombre para que se haga, para que se cumpla. Lo importante, mis amigos, es estar seguros de que hemos puesto nuestra vida en sus manos y estamos listos y dispuestos a hacer lo que nos pida sin controversias ni cuestionamientos de ninguna clase. Si nos proponemos cumplir con su voluntad, sabremos cuáles son sus planes para nosotros. Acerquémonos pues a Dios, vivamos como Él dice, y eso nos permitirá conocer su voluntad y nos capacitará para cumplirla. Oremos. Bendito seas, Señor Dios Padre Todopoderoso. Yo te quiero dar gracias por esta enseñanza. Gracias porque es fundamental, es clave en nuestra relación contigo. Ayúdanos a detenernos en todo momento cuando en nuestra mente o cuando escuchemos a alguien que cuestiona tu voluntad con argumentos, los que sean, Señor, porque no hay pensamiento humano que pueda estar sobre el tuyo. No hay ninguna capacidad en ninguna persona para pasar por encima de lo que tú dices. Lo que tú dices es así, y lo que queda para el ser humano es cumplirlo, y es vivir conforme a lo que has declarado. Danos un espíritu obediente, ayúdanos a comprender la conveniencia de vivir conforme a tus preceptos,
a darnos cuenta, Señor, que nada de lo que tú dices es restrictivo porque sí, o es caprichoso, o tiene que ver con nada diferente de nuestra bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús, y a cada persona que escuche esta enseñanza, danos, Señor, el entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Amén.